Ah, Por supuesto, es un avance en el sentido de que la parte de la defensa que interpuso esta casación pretendía por esta vía express, por así decirlo, eh, acabar con todas las imputaciones penales que el Ministerio Público sostiene contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. de lo que ha sucedido. Ahora vamos a pasar a lo que ha sucedido más temprano, ¿no? Ha habido una casación y esta casación lo que ha resuelto es que el delito, o sea, recibir fondos para las campañas, ¿no? Fondos irregulares, por supuesto, los que no están en la OMPE, sí es un delito de lavados de activos. Se generó toda una controversia porque César San Martín, el juez supremo, no se había inhibido y se estaba pidiendo su inhibición porque él estaba de alguna manera vinculado con el tema de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Pues ahora se ha determinado, después de rechazar esta casación y crea precedente, que efectivamente esta clase de dádivas, ¿no? De Venezuela, de Brasil, dineros sucios que entran a las campañas, es lavado de activos. Que crea precedente para Ollanta Humala, Vladimir Cerrón, para Keiko Fujimori, para todos los demás que están involucrados en este tipo de temas. ¿Quién lo ha hecho? El fiscal Juárez del equipo de Lavajato, ¿no? Liderado por Rafael Vela. Nosotros estamos ahora en un enlace vía Zoom con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Bienvenido, señor Maldonado, a Exitosa. Muy buenas tardes, señora Nova. Gusto de saludarla. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué significa esta casación que ha sido resuelta el día de hoy en la sala del juez San Martín? ¿Qué significa en hechos reales? ¿Qué va a determinar hacia el futuro? Puntualmente, la Sala Penal Permanente, con la ponencia del juez supremo, magistrado supremo César San Martín Castro, ha declarado infundada esta casación. Y entiendo que entre los fundamentos de esta declaración, de esta resolución, se señala que será en el juicio donde se discutirá si esos aportes constituyen delito de lavado de activos o financiamiento prohibido. Eso es Ajá. todo lo que ha pasado. Ah, Por supuesto, es un avance en el sentido de que la parte de la defensa que interpuso esta casación pretendía por esta vía express, por así decirlo, eh, acabar con todas las imputaciones penales que el Ministerio Público sostiene contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Afortunadamente eso no ha sido así. De otro lado, también, como ya habíamos mencionado en diversas oportunidades, eh, las sospechas de que el magistrado San Martín no actuase conforme a la doctrina y a la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema, en particular en el acuerdo plenario del año 2017 sobre los alcances del delito de lavado de activos, eran prácticamente nulas o inexistentes. Y señalamos también que las sospechas del Ministerio Público y la procuradora ad hoc, Silvana Carrió, nos parecían infundadas. De tal manera que esto ha confirmado la lógica con la que se ha resuelto este tema. No podría haber sido resuelto de otra manera, ha habido estos antecedentes y este marco lógico, político, criminal y jurídico. muy bien. Entonces, para entenderlo bien, y aquí estoy leyendo el tuit, la sala penal permanente sostuvo en su argumentación que será en juicio donde se determinará si los presuntos aportes que habría recibido Humala Tazo en sus campañas del 2006 y 2011 constituyen delito de lavado de activos. Es lo que usted nos acaba de decir. Es decir, no han determinado el fondo. Así es, así es. Se discutirá esto en el juicio, como bien dice la sala penal permanente y la decisión que estamos comentando, pero por supuesto es de gran relevancia esta decisión, reitero. Pero más allá de ello, el problema se suscita con esta ley que fue promulgada el año 2019
la ley 30.997, ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Y el problema es, reitero, por su semejanza con la figura del delito de lavado de activos. Hay importantes diferencias, por supuesto, y ciertamente quienes alaban sus semejanzas y por supuesto invocan la ley más benigna son los abogados y son los investigados, los acusados por ese grave delito. Pero esperemos que al emitir sentencia, en este caso que estamos comentando, no prime la impunidad, no venza la impunidad, porque decir que estos hechos constituyen financiamiento ilegal de las campañas políticas es pues una forma muy suave, ¿no? De calificar una conducta que es muy grave, ¿no? Sí, pero Que es muy doctor, grave y que debe una ser sancionada en su consulta. gravedad. Muy bien, pero entonces, si no se ha visto el fondo, todavía estamos como que en el punto de arranque, ¿no? Es decir, estamos en lo mismo, no se ha creado una jurisprudencia, vamos a tener que esperar qué es lo que se dice en el juicio. Sí, mire, la casación es un recurso extraordinario que puede ser admitido más allá incluso de las causales específicas señaladas en el ordenamiento jurídico procesal penal, si el Poder Judicial considera que hay que construir una doctrina vinculante. En este caso, de manera puntual, y yo creo sana, ha dejado en manos de un debate jurídico y judicial en su fase procesal oportuna a definirse ese asunto. Y eso me parece correcto. O sea, ha resuelto puntualmente lo que se planteó. Por esta vía, la casación, ustedes no se van a librar de las acusaciones del Estado y por tanto eso se tendrá que debatir con solidez en la fase del proceso, parte del proceso importante del proceso penal. Culminando este juicio en unas sentencias. No sabemos si será absolutoria, condenatoria. Yo creo que debería ser condenatoria, pero en fin, eso es un tema del futuro judicial en este caso, ¿no? Pero entonces esto no podría, o depende de la interpretación, usted sabe que en este camino del Señor hay interpretación para todos los abogados y los abogados de Ollantumala, de hecho que es un revés, pero van a, no sé cuál ha sido su reacción hasta este momento, pero van a decir todavía acá no están viendo el fondo y no van a mentir, ¿ah? No estamos viendo el fondo, todavía se verá en el juicio. No estamos diciendo de que los dineros ilícitos son lavado de activos. Esa es una discusión que se verá más adelante. Sí, como usted bien dice, en los caminos del Señor, no solo los abogados de estas personas, sino en general todas las defensas legales de todos los investigados por estos delitos, por supuesto, buscan la interpretación que pueda mejor favorecer sus posiciones de defensa. Pero más allá de ello, mire, hay un marco histórico que yo creo que es muy difícil de revertir. Y todos recordamos, o no, si no todos lo recordamos, hay que mencionarlo, esta famosa casación de Arequipa del año 2017, donde se pretendió nada menos que torcer la política criminal del Estado activo, de lavado de activos, en materia de lavado de activos del Estado peruano. Eh, Esto estuvo vinculado a la investigación de los cuellos blancos del puerto y en general a la conducta de ese ex magistrado supremo Inostroza Pariachi, del cual hoy día está prófugo y del cual hoy día no se sabe absolutamente nada. Y bueno, esta tentativa de revertir, de torcer, de quitarle las garras a nada menos que a la política criminal de un Estado en materia de lavado de activos fue afortunadamente desarmada en virtud de la sentencia plenaria de ese mismo año, en octubre, donde el ponente fue precisamente el magistrado San Martín Castro, entre otros. De tal manera que ahí está establecido muy bien el marco lógico, ¿no? Qué es lo que se entiende por lavado de activos. Además de ello, como creo lo he conversado con usted en diversas oportunidades, está la política y el plan de acción en materia de lucha contra el lavado de activos aprobada por el Estado peruano en armonía con las obligaciones internacionales, de tal manera que
por supuesto, siempre existen riesgos en los procesos, pero yo creo que esto es un avance en la línea de no a la impunidad por este tipo de casos, esas tesis de decir que no, mire, fue un pecado menor, esto no llega a ser lavado de activos, es solamente financiamiento prohibido, es una infracción levísima, una infracción cuasi administrativa que no merece la atención del sistema punitivo. Esas tesis yo creo que deberían caerse, y creo que hay un marco de antecedentes, como me refiero, doctrinario y de política criminal, que yo creo que harán muy difíciles que esas tesis prevalezcan, ¿no? Y es posible En el juicio. que los otros investigados por lo mismo, Villarán, todos los que están inmersos en esto, Keiko Fujimori, ya ni recuerdo, todos los que están en el proceso Lavajato, ¿no? Entonces, ellos, PPK, ¿podrían hacer lo mismo, seguir el mismo camino, pretender mediante una casación hacer lo que Ollantaytamala hizo? Bueno, es difícil ponerse en ese grado de especulación, ¿Pero se pero puede? yo creo que van a pensarlo dos veces al menos, porque ya la Corte Suprema ha dicho que ese camino no es transitable, ¿no? Mm. Entonces yo creo que sería deslegitimar sus defensas, toda vez que se trata de actores políticos lamentablemente importantes en nuestro país. Yo creo que sería un error, pero en fin, siempre hay necios y testarudos en el mundo, así que a saber, ¿no? Como Ujú. se dice en Guatemala. Muy bien, entonces ahora dejemos por un lado esto porque ya usted me ha explicado de sobremanera y muy bien de que este tema va a ser visto, el tema de fondo va a ser visto en el juicio. Así que vamos a tener que esperar, ojalá que se siga los caminos de la ley, como usted me dice, que se empodere el tema de la ley de lavado de activos, porque está clarísimo para usted que ahí no es solamente una pequeña infracción, sino que estamos frente a la figura de lavado de activos. Quisiera colocarlo en lo que pasa ahora en nuestro país, porque se ha hablado mucho del tema de la proporcionalidad de la fuerza. Para un lado, el hecho de que la policía haya utilizado sus armas, la policía y los militares, ¿no?, hayan utilizado sus armas, ha sido en favor de recuperar el orden, y que ha sido de manera proporcional. Para otro sector ha sido de manera desproporcionada, que se ha matado, pero de manera indiscriminada. Entonces, usted, que ha sido procurador anticorrupción, que ha visto el tema de Fujimori, que ha visto el tema de la afectación de derechos humanos, que también ha tenido que ver una serie de elementos donde se ha tenido que también luchar contra violentistas, terroristas. ¿Cuál es su mirada sobre lo que ha pasado ahora, aquí? Sí, sobre todo desde la perspectiva de mi experiencia como exfuncionario de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puedo concluir con un alto grado de certeza que acá ha habido un uso desproporcionado y muchas veces arbitrario de la fuerza pública, innecesario. Es decir, como usted conoce, señora Noboa, ninguno de los problemas del Perú empezó el día de ayer. Son problemas de muy antigua data. Todos, absolutamente todos. Entonces, uno de ellos, la respuesta del Estado a través de las Fuerzas Armadas y policiales, es una respuesta hace muchos años equivocada. Y se reitera simplemente porque los políticos se lavan las manos, se ponen a elogiar a sectores duros de los militares y de la policía, y hemos escuchado cómo desde el propio Consejo de Estado se sale a apoyar con un cheque en blanco la acción de las Fuerzas Armadas y policiales. O sea, no hay una contención en la definición de la política. Por supuesto que la respuesta frente a la violencia de los manifestantes tiene que ser de parte del Estado el deber de restaurar el orden, pero hay muchas formas de hacerlo de manera proporcional y sin cargar en primer lugar un discurso donde se descalifica a todos los participantes en la manifestación como terroristas, como rojos, como, en fin, y una serie de estigmatizaciones
Y estos discursos las protagonizan jefes policiales y militares que ya están caducos, que piensan como se pensaba en el contexto de la Guerra Fría. Eso ya se superó. Hoy día los ejércitos y la policía modernos, una democracia moderna, tienen otros recursos y no necesitan esto. Entonces, solamente al fin del día, claro, se elogia a la Fuerza Armada por la recuperación del orden a un costo altísimo, eso no importa, pero al final del día esto tiene un tremendo coste institucional, es decir, se sigue ahondando en la crisis de las instituciones a cargo de la seguridad y no se adoptan conceptos ya pacíficos, ya aceptados internacionalmente por diversos órganos del Muy sistema bien, universal y pero regional, se ha partido del y el hecho, Tribunal doctor, Constitucional frente a esto. se ha partido del hecho de que se está enfrentando a violentos, ¿no? Porque no la población quema comisarías, el Poder Judicial no toma aeropuertos. La manifestación es aceptada, pero los violentos, ¿cómo se le llama a esas personas que se enfrenta con la Policía Nacional y los militares dentro de un aeropuerto, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Sí, ahí hay de todo. Mire, ahí hay de todo y eso varía en los lugares. Por supuesto que es imposible negar que la existencia de intervenciones, de la intervención de personajes violentos y manifestantes que largamente atacan y transgreden el orden público. Pero eso incluso varía. Hay sectores vinculados a la minería ilegal, hay sectores vinculados al narcotráfico. Eso depende, depende del área. En fin, y esa es precisamente la tarea de un órgano de previsión que hasta ahora no existe. Existe un sistema de inteligencia absolutamente inoperativo, lleno de autoridades que siguen pensando en los términos de la Guerra Fría. Los propios nombres de sus direcciones ya hasta dan risa. Hay uno que es director de contrainteligencia, Dios mío. O sea, son absolutamente incapaces de entender lo que pasa en la realidad. Y por supuesto que estas situaciones, por ejemplo, lo del aeropuerto de Arequipa, ¿acaso es la primera vez que ocurre? Hace años ocurrió una cosa aún peor. Entonces, en vez de activarse un mecanismo para proteger el aeropuerto, inmediatamente empezadas estas, técnicamente son tensiones internas y disturbios internos, o un mayor o menor grado de violencia, y tienen su forma de ser tratados por el Estado, no de esta manera tan caótica y con discursos triunfalistas de ya vencimos a los rojos, a los terroristas. Eso es inaceptable. Muy bien, entonces pero acá, todo lo que sea la falla del discurso es del gobierno. Muy bien, todo lo que sea extremismo, desde que terruquear y hasta los de derecha, la dictadura de Dina Boluarte, todo eso lo único que nos hace es dividirnos, porque aquí estamos divididos entre los de izquierda y los de derecha, entre la población que protesta y los delincuentes. Eso hay que dejarlo para encontrar caminos de la paz. Muchísimas gracias, Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, que nos ha dado su mirada de lo que sucede. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial. Regresamos. Llegó al Perú Kame ERP, el software de gestión financiera y contable líder en LATAM, el sistema que te permite ordenar y controlar tu empresa incluso desde tu celular. Por fin las pequeñas y medianas empresas también tienen la oportunidad de acceder a Kame ERP. Este mes ofrecemos